¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 12:01 en la República Argentina. Esto es Consenso, el programa que conduce Melina Fleiderman, ausente con aviso. Y estamos empezando. Primero saludo a mis compañeras y compañeros. Silvia Rachter, ¿cómo le va? Que dice buenos días otra vez. Buenos días otra vez. Ahí estamos, muy bien. Acá estamos, vamos a hablar de la reforma laboral. Sí, de la reforma laboral de la que uno conocía, esto es que tiene que ver con banco de horas, tiene que ver con despidos, tiene que ver con eso o con el paquete impositivo. Tiene que ver con todo. Sí. Es una reforma amplia. Sí. Que tiene muchos temas. Te pregunto para después, pero el tema del paquete impositivo y ganancias, ¿eso estaba en la idea original o se agregó después? Pero me lo contestás en un ratito. En el proyecto original. Estaba, sí. Muy bien. Señor Solabarrieta, ¿de qué hablamos con usted en un ratito, por favor? Bueno, Pato, renovamos el saludo. Vamos a hablar de una ley que, junto con la compañera Silvia Rachter, vamos a explicar justamente por qué desapareció del mapa inmediato en las sesiones, por lo menos a esta altura, a esta hora y en este día. No aparece en el radar de una próxima sesión para la semana próxima. Tiene que ver con la ley de glaciares. Sí. E inclusive vamos a repasar también lo que decía el presidente de la Nación, Javier Milei, justamente en referencia a este proyecto. Bueno, vamos con los títulos. Dale. Recordamos ley penal juvenil. El jueves 12 de febrero hay sesión extraordinaria con este único tema en la Cámara Baja. Sesión preparatoria del Senado, la reunión en la que se van a elegir autoridades, tiene lugar el próximo 24 de febrero a partir del mediodía. Ley de glaciares, la documentación que sostiene que la adecuación de la ley de glaciares no implica un retroceso ambiental. Bueno, Silvia, hablábamos de modernización laboral. Sí. Y de los puntos que, bueno, llamaron la atención, los conflictivos, los que todavía habrá que discutir, por ejemplo, algunos de ellos en el tratamiento en particular. Sí. A ver. Bueno, algunos van a tener que discutir en el tratamiento en particular. A mí lo que me llamó la atención, cuando ayer vi el pedido de sesión, Sí. fue la cantidad de bloques que acompañaron. Claro. ¿Querés que te cuente A quiénes ver, acompañaron? sí, dale. Porque los que acompañaron es porque están de acuerdo en acompañar la ley. Sí. Nadie pide una sesión de un proyecto que está en contra. Además de, digamos, de la Libertad Avanza, que firmó su jefa, Patricia Bullrich, que ellos tienen 20 senadores. Sí. También firmó Luis Juez, que es un monobloque aliado al oficialismo. Firmó la UCR, que tiene 10 senadores. Firmó el Frente Social de la Concordia, Misiones. Ahí está acompañando Carlos Rovira, un hombre con sus dos senadores. Sí. Firmó Carlos Camau, que si bien hay dos en Provincias Unidas, el único que estaría acompañando es él. Firmó la chubutense Edith Terenzi, también el pedido de sesión especial. Y firmó por Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, Beatriz Ávila. Ahí tenés ya más de 37 votos. Perdóname, después volver, Rachter, pero te voy a sacar de la zona de confort. No, escúchame, ¿qué hay de la posibilidad de que un grupo de senadores que responden a Jaldo, que responden al gobernador de Salta y que responden al gobernador de Catamarca se separen del bloque? ¿Tenés algo? Del bloque del PJ estamos hablando. Sí. Bueno, te corrijo, Salta no tiene integrantes ahí. No, Rosón no está ahí. Flavia Rosón tiene monobloque aparte. Monobloque. ¿Y los otros dos? Porque yo te digo la verdad, no sé, vi la foto del gobernador. Vi la foto del gobernador. Sí. Por eso. A ver, el bloque Convicción Federal, que está integrado por algunos legisladores que responden a gobernadores, Beatriz Ávila no está ahí. Claro.
Pero sí está Sandra Mendoza, que responde a el gobernador tucumano. En eso está Carolina Moisés, Sí. que responde más, está cercano a Jalil y cercano a Gustavo Sáenz de Salta. Ahí está Guillermo Andrada, hombre de Jalil. Sí. Pero hay después un senador que no responde, que es opositor a la reforma laboral y que no se va a ir del PJ, aun cuando otros se vayan, que es el senador por la provincia de La Rioja, que también forma parte del grupo, pero que él está en contra de la reforma laboral. Entonces, hay una idea que algunos de estos senadores abandonen el interbloque Sí. del PJ y traten de armar otro Sí. interbloque u otro bloque Sí. junto con Flavia Rollón de Salta, Beatriz Ávila de Tucumán. Está. Y obviamente que iría ahí también Guillermo Andrada y Beatriz y Sandra Mendoza. Bueno, a ver, volvemos al tema modernización laboral. Sí. Dale. Estábamos con qué. A los temas conflictivos. Sí. Los temas conflictivos, uno es la disminución de recaudación que habrá en el 2027, porque en el tema de ganancias, sociedades para empresas, por la eliminación de impuestos internos a aviones, embarcaciones, productos santuarios. El otro tema que es muy importante es que tal vez no tiene impacto cercano, que es el tema de los quebrantos. ¿Qué dice la nueva ley? Que los quebrantos se van a poder actualizar por inflación. Quiere decir que vos vas a pagar menos por impuestos por el tema de esos quebrantos. Y el tema de la creación del régimen llamado RIMI para pequeñas empresas y medianas, que a los que inviertan, es hasta 30 millones de dólares, creo que es el plan general, los que inviertan van a tener algunos beneficios en el tema de ganancias e IVA. Y además tener la baja de las contribuciones patronales. Bueno, a ver, ya vuelvo con Ratcher. Una pregunta, ¿por qué ley de glaciares no está en el listado, en la agenda? ¿Qué pasó? Y bueno, es una gran pregunta porque aparecía dentro del temario de las extraordinarias, algo que había anunciado el presidente Javier Milei, recordemos, lo había anunciado, recordemos, en un congreso de economía regional número 12, allí en Corrientes. Si te parece, Pato, y tenemos la posibilidad de escuchar, vamos a escuchar la palabra de Javier Milei y ahora te vamos a responder esa pregunta de por qué no está justamente en el temario. A ver, dale. Vamos a escucharlo a Javier Milei. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero digamos no tocar nada, es decir, digamos, una actitud bien primitiva. Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y eso, digamos, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Es decir, por eso es tan importante, por ejemplo, esta ley de periglaciares. De hecho, esa idea ni siquiera es mía. La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Y me parece que es mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han, digamos, sido ofrecidas. Bueno, la verdad, yo esta última parte no la había escuchado con tanta atención como ahora. Sí. Pero nada, es otra vez un ejercicio puro y duro de federalismo, ¿no? Y tiene que ver con algo que venía pasando, donde me parece además que compromete a los gobernadores. Si los gobernadores necesitan recursos, van a seguir esta línea. Digo, yo siempre cuento que allá por el año
2015, cuando se discutía esto, o 2010, cuando se discutía 2010. el sistema o las cuestiones de qué era periglacial y qué no, era un momento mucho más conservacionista, mucho más protectivo del medio ambiente y menos productivista. Y los únicos que reclamaban una ley que propendiera a mayor minería eran los sanjuaninos en su momento. Claro, sanjuaninos y catamarqueños. Exactamente, exactamente. Bueno, pero los mendocinos resistían, ahora hay cambios, se logró la legislación correspondiente en la provincia de Mendoza, y de esta manera lo que te dice el Ejecutivo Nacional es: ¿vos querés explotación minera? Bueno, votá la ley que te sea necesaria en la provincia. Así que nada. Exactamente. Y habrá esto, que ver. como decía recién Milei en el tape, y lo escuchábamos, bueno, es una apuesta, y que vos lo remarcabas, del federalismo puro, de la decisión de las provincias de tener la posibilidad justamente de explotar estas zonas y explorarlas, ¿no? Que es lo principal para distintos proyectos. Inclusive se habla, ¿no?, de que hay un pequeño retraso cuando uno habla con especialistas de las zonas, en cuanto a los tiempos de que se podrían haber explotado muchas de estas zonas que hoy producen inclusive agua dulce, pero para lo que es la minería, e inclusive con Sí, esta y competencia no va a del ser, cobre. te digo una cosa, no va a ser sencilla esta pelea en cada una de No. las provincias. No, Vos no va a ser sencilla, No, vos tenés pero- sectores ambientalistas en muchas provincias que Pero son muy es duros. un reclamo de las Sí, provincias. Claro, tener esta Eh, potestad. Tener Claro. esta ley, inclusive está a cambio de parte de la reforma laboral. No, totalmente, exactamente. Pero digo, por eso, si este era el acuerdo, si de pronto el gobierno te decía, acompáñame en la ley laboral, que yo además te colaboro para la ley Sí. de periglaciales, ¿por qué estaba congelada? Seguimos. a Claro, ver. exactamente. Bueno, inclusive lo dijimos, Luis Lucero estuvo presente. ¿Quién es Luis Lucero? Luis Lucero, el secretario de Minería. Sí. De justamente minería, para lo que es justamente todo lo vinculante a, bueno, el tratamiento de esta ley. Sí. Y estuvo presente en diputados. Esta semana estuvo hablando con todo el bloque de La Libertad Avanza, con una asistencia bastante importante, y en donde se puso el foco justamente en el tema inversiones. Algo hablábamos ayer de Chile y lo que Sí. exporta, ¿no?, en cuanto a el dinero, puramente hablando, en cuanto a materia de cobre, por ejemplo, Sí. en la cordillera de los Andes se hablaban de una cifra de los 50.000 millones de dólares. Bueno, en cuanto a las proyecciones, hay un número muy cercano de lo que se pretende, por lo menos a partir del año 2029. Acá también, al igual que vos recién estabas mencionando, Silvia, el tema de la cuestión laboral y de las ganancias que Sí. pueden llegar a perder en la recaudación las provincias con esta baja para las sociedades. Bueno, también se hablan de aquí a un par de años. Se hablan de proyecciones de por lo menos 33.000 millones de dólares que se podrían exportar por año de cobre, también si se llega a aprobar esta ley, si las provincias avalan justamente diferentes proyectos, y en donde también hay algunas trabas que pueden llegar a generar. Vos, Silvia, algo hablábamos recién respecto a por qué se había frenado, ¿no?, En este realidad se tratamiento había en el Senado. frenado, no se incluyó en la sesión de la semana que viene, porque se estima que la sesión de reforma laboral va a tener mínimo 12 horas. Claro. Claro. Los senadores no están acostumbrados a estar hasta No, las 4 o 5 sí. de la mañana. Y como faltan cerrar algunos consensos respecto a la ley de glaciares, dijeron, bueno, lo postergamos, Sí. lo van a tratar en extraordinarias. Posiblemente sea en la misma Sí. semana donde elijan autoridades. 24. El 24. Entre el 24 y el 25, muy posiblemente se trate el tema de glaciares. Sí, y de hecho tuve la oportunidad de hablar con una legisladora de la Cámara Baja que estuvo presente en esa reunión, y ante la consulta uno decía, bueno, tal vez no se trate la semana próxima. Y digo, ¿esto Ta. quedará para el periodo ordinario? No tanto, Bueno. no tanto. Esto quedaría justamente para la última semana de febrero. Perfecto. En cuanto al tratamiento. Bueno, muy bien. Estamos en el pleno mediodía del Congreso, 12:15. Recordamos que vienen las placas, sí, ya Sí, sé claro. que vienen las placas, pero bueno, vamos con las placas, dale. Exactamente, sí. Vamos a hacer un breve repaso, Pato, de lo que significa esta ley de glaciares, que en aquel entonces, en el 2010, recordemos, con Cristina Fernández de Kirchner de presidenta, tuvo ese tratamiento en el Congreso, un poco para blindar el hecho de que la nación pueda tener justamente el control sobre los glaciares, sobre todo para la preservación y también para el cuidado de los mismos, declarándolos como bienes de uso público. En el artículo
6, que es uno de los debates principales de esta ley que hoy en día estamos a la puerta justamente de su tratamiento para la modificación. El artículo 6 es el que impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, que es muy importante este punto para entender justamente qué es lo que va a suceder en el debate. Y en Argentina, lo decíamos, según el registro, hay cerca de 17.000 glaciares, de los cuales en un gran porcentaje, más del 90%, se encuentran en la zona de la cordillera de los Andes. Vamos a ir a la siguiente placa para adentrarnos justamente en este tema. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación que busca el Gobierno Nacional? Esto es un textual que está en el comunicado de la Oficina del Presidente de la Nación. Ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional. Este es tal vez la explicación más resumida de lo que implica la explicación oficial del por qué se busca esta modificación a la ley de glaciares, que recordemos tuvo su sanción en el 2010. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa. Interesante este punto, porque escuchábamos al presidente de la Nación, recién Pato, en el 14 de noviembre del año pasado, cuando mencionaba, no sé si nos tomó a todos por sorpresa, a mí por lo menos me tomó por sorpresa que de repente esté hablando de diferentes temas de la Argentina en Corrientes y de repente apareció, vamos a enviar al Congreso este proyecto, y es como que un poco revolucionó el hecho de empezar a buscar archivos, antecedentes y por qué se empezó a tratar. Y dijo, el que tuvo la idea fue Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, que en referencia a este tema, cuando lo han consultado diferentes colegas, él dijo, entre otras cosas, la ley está en ejecución hace 15 años, se refiere a la ley de glaciares que tuvo sanción en el 2010, y no se ha hecho ningún proyecto porque ninguno pasa la parte interpretativa de lo que es periglaciar, ¿sí? Estas zonas periglaciares que justamente serían como los glaciares en escombro, como se les suele decir, los suelos congelados y demás, y en donde justamente habla de proyectos, obviamente mineros, de cobre y demás. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa para seguir con este repaso. Javier Milei, el presidente de la Nación, en este textual de lo que veíamos, lo que permite esta ley es devolverle el federalismo a las provincias, que es uno de los temas centrales también, por esto de la independencia de la provincia, de acelerar o no proyectos, obviamente con algunos puntos que van a tener que contemplar las provincias respecto a, bueno, a conservar el medio ambiente, al cuidado de los glaciares, más allá de los proyectos y de las exportaciones que se puedan llegar a generar y de las divisas. Y que cada una determine, las provincias, cuál es la zona periglaciar, que este es el punto principal, y la contracara es la gran inversión en materia de minería. Vamos a ir a la última parte de este repaso de esta ley de glaciares que se busca modificar después de 15 años de su sanción. La intención de votarlo estuvo en la época de la asunción de Javier Milei y de un nuevo Congreso totalmente renovado, con la Libertad Avanza de a poquito empezando a tener sus pasos más agigantados, y en la ley bases se intentó imponer la ley de los glaciares, pero se quitó este articulado, este capítulo, por una cuestión de negociaciones entre muchos artículos que se han quitado de la misma. Y el Instituto Argentino de Derecho para la Minería, el IADEM, respaldó el proyecto de modificación diciendo en un comunicado que la protección ambiental no se debilita con normas claras y consensuadas. Este último punto me parece que va a tener un epicentro muy importante en el debate que tengamos. Veremos si en la última semana de febrero en el Senado, y después cuando ya tengamos el periodo ordinario, entiendo, en diputados, vendrá la segunda parte de la sanción aquí en la Cámara Baja. Bueno, muy bien. Y antes de ir a la pausa, digamos que habrá que ver cuando termine justamente esta etapa de extraordinarias, porque hay que ver si se encuentra un mínimo común denominador en esto que es la ley de modernización laboral, la ley de glaciares y lo que tiene que ver también con la otra cuestión, con la baja de la imputabilidad, y es si el gobierno, parecería que sí, termina consolidando
este arco de apoyos que le permite pasar de la primera minoría o de tener la posibilidad de convocar en diputados y en senadores, posibilidad de convocar y posibilidad de aprobar, ¿no? Claro. Vos explicabas. Bueno, tiene 90 y pico. Es un muy buen número comparado con lo que tenía antes, pero tenés que cerrar con todos los bloques que mencionabas para llegar a 129. Te va a pasar con ley de glaciares, te va a pasar con imputabilidad y tenés que ver en el Senado también, que tenés 20, si podés lograr el número necesario. Digo, un trabajo del oficialismo que es sumo lo mío, que es muy consolidado, resultado de las elecciones, pero que no me alcanza para lo otro. Exactamente. En una cuestión de diálogo político que me permita tener el número suficiente para poder aprobar estas cosas. Y lo mismo, en sentido inverso, me parece que puede mostrar una orfandad seria por parte de la principal oposición, que es el peronismo, para desde la oposición tratar de conformar alguna minoría, alguna mayoría, aunque sea transitoria. Hoy no se presenta esa posibilidad. Exactamente. Es una posibilidad que tenían hasta diciembre del 2025. Totalmente, Hoy no. Totalmente. Porque además vos lo que tenías era, vos te vas a acordar, Silvi, vos también, lo trabajoso que fue el tema de la ley bases, eran un puñadito, mucha discusión, acuerdos transitorios con Pichetto, pero todo duraba poco. Ahora me parece que lo resuelven desde un número mucho mayor, lo resuelven con relativa facilidad, lo de tener por lo menos, quórum propio. Sí. Lo que resuelven con facilidad es que ningún veto va a poder ser ratificado, ninguna ley va a poder ser insistida. Sí. Porque ya tienen 95 de base. Y para eso necesitas mínimo 80. No les da a los opositores los 2 tercios. Pero lo que veo también, de acuerdo con vos, es que cuando arrancaba el gobierno de Milei, es cierto que el peronismo estaba como con, era una mancha venenosa y no se querían acercar. Pero vos sabías que al primer crujido se podía romper. Bueno, pero después hoy, eso se rompió. Totalmente. Hoy lo veo más complicado para la oposición. Bueno, 12:23. En producción me dicen hay que ir al corte. Dale. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Muy bien, estamos en el segundo tramo de consenso y me dicen que estamos comunicados con la provincia de Salta. Presentación y arrancamos, dale. Ahí está el diputado Zapata. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Anda bien? Muy buenos días, señor. Bueno, Méndez. ahí estamos. Para mí es un privilegio empezar el año con entrevistas con un decano del periodismo como usted. Bueno, a ver, Zapata consulta, porque recién estábamos hablando de baja de la imputabilidad, estábamos hablando también de la modernización laboral que se va a votar en el Senado. Pero hay un tema que tiene que ver con Salta, con ley de glaciares. Quiero saber a ver cuál es la data que usted tiene. Digo, si se vota ley de glaciares, ¿cómo están ustedes salteños en el tema mineral y el tema minería? Porque uno habla mucho de Mendoza, habla mucho de Catamarca, habla mucho de lo que pasa en San Juan. ¿Ustedes cómo están ahí? Uno imagina que hay mucha minería en Salta, ¿o no? Bien. La riqueza minera del subsuelo de la provincia es vasta y aún no se ha podido cuantificar en total. Lo cierto es que la normativa que apunta a la ley de glaciares, como se la conoce, apunta a establecer precisión en los términos utilizados para definir qué son los glaciares y los periglaciares. Sí. De ninguna manera esa ley avanza sobre las facultades que tiene la provincia de administrar los recursos naturales que son de las facultades no delegadas de acuerdo a la Constitución Nacional, y el único límite es llevar adelante la explotación o el uso de los recursos naturales de una forma racional y con una mira de mantener la sustentabilidad en el medio ambiente. La precisión terminológica no significa liberación a ultranza para que vengan y destruyan glaciares, sino establece qué son los glaciares, qué son los periglaciares. Sí. La provincia de Salta, como decía, tiene una vasta riqueza minera. Se han radicado últimamente algunas inversiones en el área del litio. La variación en el precio internacional del litio, por supuesto, ha llevado a que se retrocedan este ímpetu inicial que hubo hace unos años hacia esta actividad, pero acá tenemos cobre, tenemos azufre, en la mina de Onoto hay también uranio, tenemos la posibilidad de avanzar con oro y otros minerales. Para que ello suceda tiene que haber un claro régimen de relación entre la explotación y la conservación del medio ambiente que no genere lagunas legales que sean sujetos a alguna interpretación extrema que puedan poner en peligro y ahuyentan inversiones. La República Argentina no tiene una buena fama en los ámbitos internacionales en lo que se refiere a estabilidad jurídica y a protección del derecho de propiedad. Entonces, estableciendo parámetros claros, más la modernización laboral, nosotros pensamos que la provincia de Salta va a ser un destino ansiado, buscado por las inversiones. A pesar de que por algunas cuestiones que tienen que ver con la administración provincial, que calculo que se van a corregir, nos sacaron el informe Fraser como recomendado para inversiones mineras y se recomienda La Rioja, pero eso se debe a disposiciones provinciales que aumentaron las tasas que deben pagar las empresas. Todo eso está en revisión y Salta, sin lugar a dudas, en el contexto minero de la República Argentina, tiene una importancia fundamental. Señora, pregunte. Sí, diputado, digamos, en el Senado aparentemente la ley va a avanzar no este próximo miércoles, sino en la semana del 24 de febrero. ¿Cómo cree que va a ser acá la discusión de la ley de glaciares? Pues se presenta como más difícil en la Cámara de Diputados. Yo, por supuesto, uno tiene que analizar el origen político, las ideas que sustentan cada uno de los diputados, los que representa. Pero convengamos que esta ley es algo que se llega en un consenso entre el gobierno de la nación y el pedido de los gobernadores. Quienes más necesitan esto son los gobernadores de provincia. Y los gobernadores de provincia como la nuestra, que tienen riqueza minera para poder desarrollarla. La protección y la no explotación de la riqueza minera
condena a la población de esas regiones del país, a la provincia de Salta, por ejemplo, a mantener cierto nivel de atraso. El ecoterrorismo, la ultranza en lo que es el fundamentalismo ecológico, trae pobreza aparejada. No estoy a favor de explotar el medio ambiente sin ningún tipo de responsabilidad, todo lo contrario. La actividad principal que tenemos a nivel familiar es la explotación agropecuaria. Y nuestro principal interés es mantener la aptitud productiva de la tierra, conservar la calidad del agua. Los que estamos vinculados a la producción agropecuaria tenemos un compromiso muy grande con la protección del medio ambiente, porque en la conservación del recurso natural tierra y agua está el futuro de nuestra explotación. Uh-huh. Diputado Zapata, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Estaba pensando en uno... Hola, Gonzalo, gusto saludar. Buen año, diputado, ¿cómo anda? ¿Bien? Cada día mejor, bueno, mejor que ayer y peor que mañana. Me alegro mucho. Uno de los debates importantes e interesantes que van a venir aquí al Congreso es justamente esta cuestión de la reforma laboral, un tema primordial también para el gobierno nacional. Le quiero preguntar cuál es su análisis del debate que se está dando, porque tal vez se está poniendo mucho foco, y usted siendo un especialista en los números, en la contabilidad, de la cuestión de la baja del impuesto a las ganancias para las sociedades, lo cual, bueno, algunos gobernadores han alzado la mano y decir, bueno, tal vez esto no me va a convenir tanto porque me baja un poco la recaudación de aquí a un año. Pero también al mismo tiempo ese tema se ha tomado como central y también están todas las otras cuestiones, ¿no?, vinculadas a lo técnico en las modificaciones. ¿Cuál es su análisis respecto a esta cuestión de la visual, ¿no?, de lo que se está poniendo el foco? Bien, si bien el debate será en el Senado de la semana próxima, sí, nosotros estamos muy atentos a las declaraciones, a las expresiones de distintos sectores políticos y de la rama de la economía de la República Argentina en cuanto a los que se consideran pros y contras. Muchos dijeron que, por ejemplo, estuvimos en la reunión de CAME, me vino un señor y dijo, con una ley no se crea empleo. Ajá. Sí. Puedo decir que escribiendo un papel y firmándolo no se crea automáticamente empleo, pero sí, con una ley se evita que se cree o se pierde empleo con la vigencia de normas que traen determinada prevención o ahuyenten inversiones o ampliaciones de las inversiones existentes. En cuanto a la discusión que se refiere a usted de los recursos para las provincias, yo creo que es una muletilla que siempre utilizan los gobernadores cuando alguna reforma apunta a tocar el sistema tributario y los impuestos coparticipables, sobre todo cuando el gobierno central no es de su signo, plantean objeciones y terminó en la historia este tipo de diferencia en la resolución en garantizar el piso de coparticipación. Sobre todo el señor Méndez se debe... recordar que muchas veces se discutía eso, bueno, la nación asegurará el piso de coparticipación, o sea, un volumen de coparticipación en moneda constante igual al del año anterior. Pero tenemos que analizar la ley en función del contexto. El contexto es un escenario dinámico, porque se producen cambios, esta ley produce cambios en las peores perspectivas en cuanto al futuro de la economía, o sea, el crecimiento de la economía de la República Argentina se habla de un 3,5%. Sí. Y nosotros podemos ver que claramente ese 3,5% en el crecimiento de la economía genera crecimiento en la recaudación tributaria coparticipable, que supera con creces esta baja en la tributación para las empresas, que lo consideramos necesario para ir removiendo obstáculos que postergan o impiden una decisión de inversión o de ampliación o de erradicación de nuevas empresas. Yo también he escuchado con respecto al tema del empleo que el 3% para el FAL le quita el recurso a los jubilados. El objetivo de la ley es aumentar el empleo registrado. Aumentando el empleo registrado, el cálculo está hecho de que lo que se va a aumentar el empleo registrado va a generar ingresos superiores en el sistema que financia las jubilaciones. Entonces, no hay que tomarlo como estático o como que vamos a seguir viviendo para adelante y las condiciones son las actuales. No, estas leyes modifican el escenario y con los indicadores de la previsión de crecimiento y de regularización laboral que tenemos, evidentemente eso será compensado.
No sé, por ahí algunos querrán descalificar o adjetivar a las personas que piensan que todo va a seguir igual. Bueno, yo prefiero no hacerlo, sino trato de explicar un poco la motivación y las razones que considero válidas para sostener esta postura. Diputado, perdóneme, vuelvo al tema ley de glaciares, porque la verdad es para consultarlo. Yo no tengo claro, uno ha tenido en todos estos años algunas provincias que eran muy pro producción minera, por ejemplo la provincia de San Juan, por ejemplo la provincia de Catamarca, pero ha tenido otras. Mendoza se resistió fuertemente, recién ahora ha podido el gobierno de Cornejo votar una ley minera que estaba necesitando, pero no tengo claro la posición de la sociedad o de, sí, la sociedad civil de Salta. ¿Es una sociedad que pone mucha resistencia a la explotación minera o considera como en San Juan que puede ser una fuente de riqueza importante? Porque no tengo clara la imagen de la sociedad salteña. ¿Cuál es? Bien, las voces más fuertes que se escuchan en relación a la no proliferación de la minería por impacto en el medio ambiente vienen del centro de la ciudad, de personas que tienen un huil prácticamente virgen, y de algunos partidos políticos que se dicen progresistas, pero en realidad son reaccionarios porque no quieren que la cosa cambie. Y posiblemente sus ideas se difundan todavía en televisión blanco y negro. Con esto quiero decir que son ideas viejas. Hay que ver el lugar donde se radica las explotaciones mineras, las condiciones en que vive la gente. Hay gente que vive, hay gente que hace patria, y la erradicación de la explotación minera, el desarrollo económico, trae bienestar para esa zona. Y la desatención por parte de los gobiernos provinciales en cuanto a la orientación específica para una salida laboral en todos los secundarios de la provincia ha omitido y ha dejado durante mucho tiempo especializadas o ramas en las escuelas técnicas que tenían que ver con los servicios que puede utilizar la minería, y hoy jóvenes ya de mediana edad no son muy aptos para trabajar en la minería, y se tiene que hacer un esfuerzo en esto, en la preparación de gente para los trabajos. Pero lo que mueve la minería es muy importante. Ahora también, yo estoy a favor de que se dediquen inversiones y que se exploten los recursos naturales, pero tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que pensar desde la estrategia y hacia el futuro por parte de la provincia, que tenemos que aglutinar y armar actividades complementarias, sustitutivas para el futuro. Porque mire lo que pasó en el norte de Salta. ¿Qué pasó? Los yacimientos petroleros maduraron. Sí, claro. Y la gente de ahí, técnico de altísima calificación, termina manejando remisas. Claro. Entonces, con la responsabilidad de la política de establecer actividades sucedáneas complementarias sustitutiva para el futuro, vamos a asegurar que la bonanza del presente en esa zona, con las inversiones, se pueda mantener para las generaciones futuras. Ahí estamos. Carlos Zapata, diputado por Salta. Carlos, gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Seguimos hablando. Agradecido siempre ser yo, les deseo lo mejor, les mando un abrazo desde acá. Ahí estamos, Muchas gracias, buenos días, estamos en consenso. Vamos, por favor, con lo que viene, que son imágenes de un encuentro que sostenía el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la embajadora, ahí está, de la República de Paraguay, Elena Felipe, en una reunión orientada a consolidar la relación bilateral y avanzar en una agenda común. Se informa de cooperación política, económica y estratégica. 10 segundos, como nunca antes en mi vida veo la oferta de departamentos que se construyen en Paraguay, que dicen que es una muy buena opción para comprar desde la Argentina. Sigo. Durante el encuentro, ambas autoridades, Martín Menem y la embajadora de Paraguay, destacaron la importancia de profundizar los vínculos comerciales en un contexto marcado por el sostenido crecimiento de Paraguay, el más importante en los últimos 60 años en esta parte del continente. Martín Menem subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral y el rol de Paraguay como socio económico, estratégico y fronterizo prioritario para la Argentina. La embajadora Elena Felipe resaltó la histórica cercanía entre ambos países
y el interés compartido en promover el comercio bilateral. Señaló que existe un contacto permanente con el empresariado argentino y se está evaluando la posibilidad de avanzar en el comercio digital como herramienta para favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Se abordaron cuestiones vinculadas también a la política migratoria. La embajadora destacó que las extensas fronteras compartidas representan una oportunidad, aunque la burocracia actual para el tránsito entre ambos países resulta excesiva y requiere ser agilizada. También se destacó la relevancia estratégica del corredor biooceánico como eje clave para la integración regional, la mejora de la conectividad logística y el fortalecimiento del comercio exterior. Ambas partes coincidieron en que el desarrollo de este corredor permitirá optimizar los flujos comerciales, reducir costos de transporte y potenciar la competitividad de las economías regionales. Bueno, ahí estamos. Nos queda el último tramo de consenso. Ya hay gimnasia preparatoria por parte de Verónica Benaim para lo que sigue. Pero antes, recordamos, Ratcher, en todo caso, lo que tenemos en materia de agenda. Primero, el próximo miércoles, modernización laboral en senadores. Primero, diputados. Martes, Sí. constitución de las comisiones de justicia y familia. Miércoles, dictamen. Jueves, sesión. Vamos a la Cámara de Sí. Senadores. Miércoles siguen las reuniones separadas de Patricia Bullrich con todos los bloques aliados. Y miércoles, sesión a partir de las 11 de la mañana, lo acaba de confirmar Eso. la senadora, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, hizo la comunicación oficial. 11 horas el miércoles. El miércoles. Ahí Está. estaremos 11 horas el miércoles para debatir la reforma laboral. Se calcula que durará 12 horas. Donde vos decís que va a haber contactos hasta último momento para Sí. convencer a los gobernadores, ¿no? Va a haber contactos hasta último momento para terminar de negociar los puntos que todavía... Pero el paquete impositivo está dentro de la ley. A lo sumo puede haber alguna modificación, pero no es que se queda afuera. Está bien. No, digamos, va a haber muchos puntos que van a quedar dentro y algunos puede ser que queden o en stand-by o se apliquen más adelante. Estamos. Bueno, señor Solabarrieta, Sí, dale. le quería consultar a Silvia a ver si tiene el mismo dato. El martes, además de las comisiones de familia y de justicia, entiendo que también hay una intención de generar la conformación de otras comisiones. Sí, como todavía no tengo en Mercosur, detalle. Tienen Relaciones que, exteriores. sí, Mercosur, Relaciones Exteriores, Sí, Asuntos Constitucionales sí. y no sé, y laboral no sé todavía, están en eso. Ahora, Y recursos pregunto, naturales. Está bien. Recursos naturales. Una cuestión muy técnica, pero el titular o la titular de justicia sería alguien del oficialismo. Sí, No va a ser el ex ministro de Defensa No. por consultas de Ratcher y para el tema de familia iría algún aliado o aliada. Ese es el escenario. ese es el escenario y en recursos naturales y en la Comisión de Minería tendría que formarse Claro, también. Exacto. La Comisión de Recursos Naturales sería o para un oficialista o para un legislador cercano a alguno de los gobernadores que apoyan al gobierno. Hablamos de Catamarca. por Estamos. ejemplo. Bueno, Catamarca, nada. Eso se tiene que ir resolviendo en los próximos días, entonces Sí. imagino. Y Está. otro- En las próximas horas, me parece. Y otro tema, pregunto, y técnicamente no sé si se puede Sí. en extraordinarias, Sí. resolver el tema de la tercera minoría. Porque Sí. hay quienes confían que el bloque que conforma el PRO, el interbloque que conforma el PRO, que no recuerdo el nombre, hoy lo mencionaste, Fuerzas de la Fuerzas del Cambio. Fuerzas del Cambio, El bloque de Ritondo, dale. podría quedarse con esa tercera minoría, pese a que hay una igualdad de números, 22. Están en discusión, eso todavía no está resuelto porque los dos tienen 22. Sí. Lo que pasa que Provincias Unidas, como número Sí. propio, tiene más, Tiene más. claro. Bueno. Son 18. Son 18, Claro, exactamente. como bloque.
como Bueno, bloque Y el propio. PRO tiene 11. 12. 12, claro. Bueno, tenemos que ir terminando, ya no nos queda más tiempo, enseguida la continuidad de DTV. Recordamos algunas de las consideraciones básicamente del diputado Zapata, que explicó que cree que no va a haber inconvenientes, por lo que decía, en diputados con la ley de modernización laboral. Explicó también lo que está pasando en Salta, sobre lo que puede acontecer con la ley de glaciares. Yo no tenía la foto de lo que pasaba con la sociedad. Él dice que hay un sector que es muy defensor de los derechos ambientales. Él dice que es el sector que está radicado en la ciudad, en la y que capital. es también el sector encabezado por la oposición, puede ser. Pero bueno, después tendrán que ver cada uno de los gobernadores, repito, qué es lo que pueden hacer con los temas cuando los ponen a debatir. No era uniforme la posición, uno tiene a través de la historia de los últimos años provincias que han peleado mucho contra la posibilidad de explotación minera, y los senados o los congresos locales en algunos casos retrocedieron, en otros casos no tuvieron Mendoza número. no, Mendoza ahora, avanzó. exactamente, después de haber tenido Después que de muchas marchas retroceder. igual. Efectivamente. Así que bueno, nada, yo no tenía muy claro lo de Salta, eso se irá repitiendo en La Rioja, en Jujuy, en Catamarca, en todas las provincias andinas, habrá que ver qué pasa. Siempre la que estuvo a la cabeza, porque decían con mucha razón sus representantes, yo no tengo trigo, no tengo soja, no tengo vacas, no tengo ríos, lo único que tengo son piedras, así que déjame explotar la minería, eran los sanjuaninos. En gobiernos peronistas de cualquier signo, los sanjuaninos eran siempre muy promineros. Tenemos que irnos, señor Solabarrieta, muchas gracias. ¿Trajiste paraguas? Traje paraguas. Muy bien. Señora Silvia Rachter, muchísimas gracias. Fue un placer compartir este Igualmente. espacio con vos. Hasta aquí, nada más. Buenos días y hasta cualquier momento.